Saludos cordiales, estimado docente. Le habla Emily Duarte, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Psicología Online. Hoy, viernes 7 de noviembre, siendo las 10 de la mañana, voy a hablarle sobre la unidad 1 y 2, tocando temas muy importantes en dichas unidades. Voy a empezar con la unidad 1, que nos habla de las teorías de los principales enfoques psicológicos. Voy a comenzar hablándole del estructuralismo. Es considerado el primer programa sistemático de la psicología como ciencia independiente. Fue fundado por Wilhelm Wundt, quien estableció el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en 1879, y marcó el inicio formal de la psicología como disciplina científica. Wundt se centró en estudiar la estructura de la mente, entendida como la composición de la conciencia humana a través de elementos básicos como las sensaciones, los sentimientos e imágenes. Su discípulo, Edward Titchener, llevó y desarrolló estas ideas a Estados Unidos, formalizando el estructuralismo como enfoque y ampliando la metodología de Wundt. Para los estructuralistas, el conocimiento científico de la mente se alcanzaba mediante la introspección, que es un método que consistía en que los sujetos describieran detalladamente sus experiencias conscientes al enfrentarse a estímulos específicos en un laboratorio, permitiendo analizar los componentes de la conciencia de forma sistemática. También hubieron aportes en el estructuralismo. El primero fue el Laboratorio de la Psicología. La creación del Laboratorio de Leipzig representó un hito histórico al separar la psicología de la filosofía y convertirla en ciencia experimental. El segundo aporte fue el fundamento de la psicología experimental, que introdujo procedimientos controlados y sistemáticos para estudiar la mente humana, sentando bases para enfoques posteriores que continuaron investigando procesos cognitivos y perceptuales. Y el tercero fue el desarrollo de conceptos teóricos. Al categorizar la experiencia consciente en sensaciones, sentimientos e imágenes, el estructuralismo ofreció un marco conceptual para analizar fenómenos mentales complejos. También hubieron críticas. El estructuralismo, a pesar de su importancia histórica, recibió algunas críticas significativas. Uno, como la subjetividad del método. La introspección dependía de la capacidad de los sujetos para describir sus experiencias de la manera precisa, lo que introducía sesgos individuales. La segunda crítica fue la dificultad para replicar resultados. La falta de objetividad hacía que los hallazgos fueran difíciles de verificar por otros investigadores. Y el tercero fue la limitación de la comprensión de la conducta. Al enfocarse únicamente en los contenidos de la conciencia, el estructuralismo no abordaba el comportamiento adaptivo ni las funciones de la mente, lo que dio paso a enfoques posteriores como el funcionalismo. En conclusión, el estructuralismo fue fundamental para establecer la psicología como ciencia independiente, formalizar métodos experimentales y generar un vocabulario teórico inicial sobre la mente humana. Aunque sus limitaciones metodológicas impulsaron la búsqueda de nuevas perspectivas que abordaran la mente desde un enfoque más dinámico y funcional. Ahora le voy a hablar del funcionalismo. Surge como una respuesta crítica al estructuralismo, buscando comprender no solo los contenidos de la mente, sino las funciones adaptivas de los procesos mentales en la vida cotidiana. Este enfoque se consolidó principalmente en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con representantes como William James, John Dewey y James Roland Angel. El objetivo de estudio del funcionalismo se interesa por cómo la mente ayuda al individuo al adaptarse al entorno. A diferencia del estructuralismo, que analizaba los elementos de la conciencia, el funcionalismo se centra en los procesos mentales, en acción, como la percepción, el pensamiento, la memoria, y las emociones son vistos como mecanismos que facilitan la supervivencia y la adaptación. Las ideas principales: la mente es un proceso activo y dinámico, no un conjunto de estructuras estáticas. Los procesos mentales
tienen una función práctica que permiten resolver problemas y enfrentar desafíos del entorno. La experiencia y el aprendizaje se entienden en un contexto evolutivo y adaptivo, con influencia de la teoría de Darwin sobre la selección natural. Los aportes del funcionalismo también tenemos como primero fue el fundamento de la psicología aplicada. Sus ideas impulsaron a la psicología educativa, laboral, clínica y social, mostrando la utilidad de la ciencia psicológica más allá del laboratorio. El segundo fue la influencia en el conductismo. Al enfocarse en la función de la conducta, sentó las bases para el estudio sistemático del comportamiento observable. El tercero fue el enfoque pragmático, que valora la utilidad de los procesos mentales en la adaptación al entorno, lo que amplió la perspectiva científica de la psicología. También hubieron críticas al funcionalismo. Carecía de un método sistemático y experimental tan riguroso como el estructuralismo. Algunos críticos señalan que su enfoque en la función, más que en la estructura, dificultaba la categorización precisa de los procesos mentales. Al enfatizar la aplicación práctica, en ocasiones descuidaba la fundamentación teórica profunda. En síntesis, el funcionalismo representó un avance hacia la psicología moderna. Al priorizar la comprensión de la mente en términos de adaptación y utilidad práctica, su influencia se observa en la psicología educativa, el desarrollo de pruebas psicométricas y la posterior consolidación, de enfoques conductuales y cognitivos. También tenemos la psicología del acto, que surge como una reacción crítica al estructuralismo, cuestionando la noción de que la mente puede ser entendida únicamente a través de la descomposición de contenidos conscientes. Su principal exponente fue Franz Ventrano, que fue un filósofo y psicólogo austriaco, quien planteó que la mente no consiste en elementos estáticos, sino en actos intencionales dirigidos hacia objetos. El concepto central, que es la intencionalidad, Ventrano introdujo que este concepto significa que todo acto mental está dirigido hacia un objeto, ya sea real o imaginario. Por ejemplo, cuando recordamos o imaginamos o percibimos algo, no estamos simplemente experimentando sensaciones aisladas, sino que la mente siempre orienta hacia un contenido o propósito específico. En los aportes de la psicología del acto, como primero tenemos la revaloración de los actos mentales, donde la psicología no debe centrarse únicamente en los contenidos de la mente, sino en los procesos dinámicos de pensamiento, percepción y acción. Como segundo es la base para la psicología fenomenológica y moderna. La idea de intencionalidad influyó en la psicología contemporánea y en filósofos como Edmund Husserl, estableciendo vínculos entre la psicología y la filosofía. Y como tercero, el enfoque hacia la actividad consciente. Se destacan los actos de pensar, recordar, imaginar y juzgar como elementos fundamentales para comprender la mente. También hubieron críticas a la psicología del acto. Su enfoque es más filosófico que experimental, por lo que carece de métodos sistemáticos para medir los actos mentales. Algunos críticos consideran que la teoría de la intencionalidad es difícil de operacionalizar en estudios empíricos. No aborda directamente la conducta observable ni la adaptación al entorno, lo que limita su aplicabilidad práctica en comparación con enfoques posteriores. En conclusión, la psicología del acto representa un avance conceptual significativo al centrar la atención en los actos de la mente y su intencionalidad. Aunque no ofreció métodos experimentales rigurosos, sentó bases teóricas para el desarrollo de la psicología moderna, particularmente en áreas relacionadas con la fenomenología, la filosofía de la mente y los estudios de la conciencia. También tenemos el enfoque histórico-cultural, que fue desarrollado por Lev Vygotsky, que era un psicólogo ruso, y representa una perspectiva innovadora en la comprensión del desarrollo psicológico.
Vygotsky planteó que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores depende de la interacción social y de los contextos culturales en los que se desenvuelve el individuo. Esta teoría rompe con la visión de la mente como un proceso aislado y la ubica dentro del marco teórico y social. Hubieron conceptos claves como uno fue la zona de desarrollo próximo, que se define como la distancia entre lo que un individuo puede lograr de manera independiente y lo que puede alcanzar con ayuda de otras personas como adultos o compañeros. Este concepto es central para la educación y la intervención psicológica, ya que permite identificar el nivel óptimo de apoyo para promover el aprendizaje y el desarrollo. Como segundo tenemos las herramientas psicológicas y mediación cultural. Vygotsky propuso que los seres humanos utilizan herramientas psicológicas como los lenguajes, signos, símbolos o la escritura, que median la actividad mental y facilitan la internalización de conocimientos y habilidades. Como tercero tenemos el aprendizaje como motor del desarrollo. Vygotsky sostuvo que el aprendizaje impulsa el desarrollo, destacando la importancia de la instrucción guiada y la interacción social en la adquisición de habilidades complejas. Algunos aportes del enfoque histórico-cultural es que fundamenta la psicología educativa moderna, incluyendo métodos de enseñanza centrados en la interacción y la colaboración. También introduce la noción de mediación cultural, explicando cómo el contexto social y los instrumentos culturales influyen en el pensamiento humano. Y también resalta la importancia de la interacción social como un motor de aprendizaje y desarrollo cognitivo. También hubieron críticas al enfoque histórico-cultural. Algunos investigadores consideran que la teoría puede ser difícil de operacionalizar para estudios experimentales. La influencia de la cultura es difícil de cuantificar, lo que complica la generalización de resultados. También requiere adaptaciones pedagógicas y metodológicas específicas para contextos culturales diversos. En conclusión, el enfoque histórico-cultural de Vygotsky ofrece una visión integral del desarrollo psicológico, al vincular los procesos mentales con la interacción social y la cultura. Su influencia se observa en la educación contemporánea y la psicología de aprendizaje, y la intervención psicológica orientada al desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. Ahora voy a continuar con la unidad 2. En esta le voy a hablar sobre el psicoanálisis ortodoxo, que fue fundado por Sigmund Freud de 1856 a 1939. Este es uno de los enfoques más influyentes en la historia de la psicología. Su principal aporte fue la sistematización del estudio del inconsciente, proponiendo que gran parte de la conducta humana está dominada por procesos mentales no conscientes. Freud entendía que los conflictos internos, deseos reprimidos y experiencias influyen en la personalidad, los sueños, los actos fallidos y los síntomas psicológicos. El objeto de estudio, el psicoanálisis ortodoxo, se centra en el inconsciente y sus manifestaciones, que se relevan de diversas formas a través de los sueños, laxus, síntomas neuróticos o patrones repetitivos de conducta. Según Freud, los contenidos inconscientes son la fuente principal de la motivación humana y muchas veces generan tensiones internas que se manifiestan en la vida cotidiana. La estructura de la personalidad. Freud propuso que la personalidad se organiza en tres instancias. Uno es el ello, el ik, que es la parte instintiva y primitiva de la mente, que es impulsada por pulsiones básicas como la sexualidad y la agresión. Esta opera también bajo el principio del placer, buscando satisfacción inmediata. También tenemos el yo, que es el ego, la instancia racional y la conciencia, que media entre los deseos del ello, las exigencias del superyo y la realidad externa. Funciona según el principio de la realidad.
intentando equilibrar necesidades internas y externas. Y como tercero tenemos el superyo, que es el superego, que representa la conciencia moral y ética, internalizando normas, valores y prohibiciones sociales y parentales. Su función es controlar los impulsos del ello y guiar la conducta según ideas internalizados. En las técnicas principales, Freud desarrolló varias técnicas terapéuticas. La primera es la asociación libre, en la que el paciente expresa pensamientos, sentimientos y recuerdos sin censura, permitiendo que emerjan contenidos inconscientes. La segunda es el análisis del sueño, considerado el camino real hacia el inconsciente, que permite interpretar símbolos y deseos reprimidos que se manifiesten en los sueños. Y el tercero es la interpretación de actos fallidos, laxus, que son errores aparentemente insignificantes, olvidos o palabras equivocadas que revelan conflictos inconscientes y subyacentes. En los aportes del psicoanálisis ortodoxo, como primero tenemos la teoría sistemática de la personalidad y la psicopatología. Freud ofreció un marco teórico coherente para comprender la mente humana y los trastornos psicológicos. En segundo tenemos los conceptos centrales. Introdujo ideas fundamentales como pulsiones, mecanismos de defensa y etapas psicosexuales del desarrollo, que permitieron explicar la evolución de la personalidad y la aparición de conflictos psicológicos. Como tercero tenemos la influencia interdisciplinaria. Su teoría no solo transformó la psicología clínica, sino que también influyó en la literatura, el arte, la filosofía y los estudios culturales, consolidando la importancia del inconsciente en la comprensión del ser humano. En conclusión, al psicoanálisis ortodoxo de Freud fue que estableció las bases del estudio profundo de la mente humana, proporcionando herramientas para la comprensión de los conflictos internos, la dinámica de la personalidad y la psicopatología. A pesar también de las críticas por la falta de evidencia empírica y excesiva atención, a la sexualidad, sus conceptos siguen siendo fundamentales en la psicología clínica y psicoterapia y constituye un punto de referencia obligado en la historia de la disciplina. También quiero hablarles sobre el conductismo, que es una teoría del aprendizaje que se desarrolla principalmente en el siglo XX, basada en la idea de que todo el comportamiento humano puede ser explicado por medio de estímulos y respuestas observables. Es decir, lo que importa para el conductismo es lo que se puede ver y medir. Como una persona actúa, no solo lo que piensa o siente por dentro. El conductismo parte de la idea de que las personas aprenden como resultado de la interacción con su ambiente. Si alguien realiza una acción y recibe una recompensa, es más probable que se repita esa acción en el futuro. Y si recibe un castigo, es obvio que es menos probable a que aquella persona pueda repetir eso. Los dos grandes representantes del conductismo fueron John Watson, que fue uno de los primeros en proponer que la psicología debía estudiar solamente el comportamiento observable y no la mente. El segundo fue Skinner, que desarrolló el condicionamiento operante, que es la idea de que el comportamiento puede modificar mediante refuerzos con premios o castigos. Algunas características del conductismo es que no se enfoca en lo que pasa dentro de la mente, como en los pensamientos, en las emociones. También se basa en el aprendizaje por repetición, la práctica, premios y castigos. Y también fue muy usado en la educación tradicional, donde los estudiantes memorizan y repiten información. También les quiero hablar del cognitivismo, que surge como una reacción al conductismo.
Esta teoría dice que no basta con observar el comportamiento, porque el aprendizaje también ocurre dentro de la mente, a través de procesos como la atención, la percepción, la memoria o el razonamiento y la comprensión. El cognitivismo también ve al ser humano como un procesador activo de información similar a una computadora. Lo que importa no es lo que una persona hace, sino cómo piensa, analiza o entiende la información que recibe. El cognitivismo se desarrolló más fuertemente a partir de los años 50 y 60, y uno de sus representantes más importantes fue Jean Piaget, quien estudió cómo los niños desarrollan sus pensamientos en diferentes etapas. También tenemos características del cognitivismo. Una es que se enfoca en los procesos mentales internos, otra es que considera que el aprendizaje ocurre cuando la información se organiza y se comprende. También da importancia al entendimiento, no solo a la repetición. Por último, es que fomenta la participación activa del estudiante, pensar, analizar o reflexionar. Como conclusión a todo esto que les he hablado, es que hemos explorado distintos enfoques, corrientes y teorías que han marcado el desarrollo de la psicología como ciencia. Cada uno desde su perspectiva nos ha permitido comprender mejor al ser humano, su mente, su comportamiento, sus emociones y su forma de relacionarse con el mundo. Desde los primeros intentos por estudiar la conciencia hasta las teorías más complejas sobre la personalidad y el aprendizaje. Estos aportes han sido fundamentales para entender cómo pensamos, sentimos y actuamos. Y conocer estas bases no solo enriquece nuestro conocimiento teórico, sino que también nos invita a mirar con más profundidad a quienes nos rodean y a nosotros mismos. Esto ha sido todo. Agradezco mucho su atención prestada. Éxitos y bendiciones para todos.